Buenos días, tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Cristo Jesús el Todo, un nuevo día, un nuevo amanecer, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos da la victoria, nos regala un nuevo día, donde podemos estar en plena comunión con el Señor, donde podemos despertar. El Señor nos permite, nos muestra un nuevo día para glorificar su santísimo nombre. Vamos a dar inicio a la palabra del día de hoy. Vamos a hablar de el perdón, ¿verdad? Como tema vamos a ver el poder del perdón, ¿verdad? Amén. Vamos a la palabra, vamos a dar inicio en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 2. Mateo 9, bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Damos gracias y gloria al Señor Jesucristo. Gracias porque nos permite el día de hoy poder compartir esta hermosa palabra con ustedes. Que el Señor, que el Espíritu Santo sea guiándolos, que sea revelándoles lo que el Señor les va a mostrar el día de hoy, que el Señor sea mostrándoles, dándonos la sabiduría, el entendimiento, dándonos la paz por medio de su Hijo amado a través de su palabra. Bueno, como les comento, el tema, el poder del perdón. Muchas veces nos cuesta trabajo pedir perdón, reconocer nuestros errores. Aquí podemos ver en esta palabra, ¿verdad? El versículo 9:12, que habla de un paralítico, ¿verdad? De un paralítico que iba en camino de... muchas veces nosotros no tenemos el privilegio, ¿verdad?, de contar con la fe. ¿Qué es la fe, hermana? En el internet, si usted busca, usted puede ver que la fe es el conjunto de creencias de una religión. Pero yo se lo voy a explicar de otra manera. Cuando usted está enferma, hermana, usted sabe que necesita ir al médico, ¿verdad? Usted sabe que necesita ir al doctor porque hay algo que le impide sentirse bien, ¿verdad? Hay algo, hay un dolor en la cabeza, hay un dolor en un brazo y usted no lo logra ver, pero usted sabe que ahí está. Usted sabe que ahí está el dolor, usted sabe que ahí está lo que está mal, ¿verdad? Que no la hace sentirse bien. Entonces, así es la fe, hermana. Nosotros no la logramos ver, pero con la fe que tenemos, el Señor nos muestra milagros, nos muestra provisión, nos muestra infinidad de cosas, hermana, porque la fe ahí está. La fe es la convicción de lo que se espera, más lo que no se ve, dice la Biblia. Entonces, la fe es muy importante. Usted no ve al Señor Jesús, mas sin embargo tiene la fe que Él la está escuchando. Usted no logra ver en carne y hueso, ¿verdad? Como mucha gente quisiera ver quisiera que el Señor les mostrara, ¿verdad? Mucha gente quisiera ver cara a cara al Señor Jesús, pero la palabra nos muestra que
que las obras sin fe son muertas, que lo que nosotros hagamos y no tenemos fe es en vano. Entonces nosotros podríamos tener esa comunión con el Señor, pudiéramos estar cara a cara con Él, y hay gente que no creería en Él aunque lo estuviera viendo con sus propios ojos, ¿verdad? Porque hay una y mil maneras en que Satanás nos ataca y nos confunde y nos impide que tengamos esa fe y nos podamos acercar al Señor, porque al final del día ese es el propósito de Satanás, que nosotros no tengamos la fe y que no podamos tener ese acercamiento con el Señor. Amén. Dice, el perdón. No hay otra solución para la amargura ni tampoco para las heridas del pasado. La única es perdonar. Por mucho tiempo el deseo de venganza controla nuestra vida, hermana, al hacernos pensar que era la mejor manera de resolver nuestros conflictos, pero la respuesta que Dios tiene para solucionar la amargura o cualquier herida del pasado es el perdón. Nosotros, hermana, estamos atadas, estamos completamente atadas a nuestro pasado, estamos atados, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, el Señor nos hace libres y nos quita esa amargura, nos quita esa tristeza, nos quita esa cadena que nosotros venimos arrastrando. Una de las principales causas cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tenemos que ser perdonados por el Padre, porque muchas veces en ocasiones escuchamos decir a los que no son cristianos, ¿verdad? A los que no han tenido este encuentro con el Señor, que oramos para que el Señor los convierta en el nombre de Jesús. Cuando no tienen este encuentro, dicen, ay, tú que eras un asesino, tú que eras una prostituta, nomás porque tú tienes fe en que Dios ya te perdonó, crees que ya pagaste. Incluso podemos ver en la internet, como en mi caso, yo estaba viendo en YouTube un video donde hablaban del presidente Bukele. Y me da mucho por ver las opiniones de la gente, ver los comentarios, que eso es algo muy importante. Tenemos que aprender a escuchar y ver las necesidades y la forma de pensar de otras personas. Entonces yo miraba en esos comentarios que mucha gente ponía, sí, presidente, qué bueno que a los pandilleros los va a dejar sin comida, qué bueno, que es lo que todo presidente necesita en cada país, ¿verdad? Y que todo el peso de la ley caiga sobre esas personas. Y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que el presidente de El Salvador, él pueda ser direccionado, porque él ha mostrado que le da toda la gloria y la honra al Señor y que es dirigido por Dios. Mas, sin embargo, Cristo no trabaja de la manera que Bukele trabaja. Ponga atención. No es la manera, no es la forma, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Damos la gloria al Señor, no nos vayamos a confundir, no nos salgamos del contexto. El presidente Bukele es un ejemplo a donde yo quiero llegar con esto, ¿verdad? De que el presidente, aunque sea guiado por Dios, aunque tenga el respaldo, y él cuando se para, vamos a darle la gloria al Señor y vamos a pedirle sabiduría a Dios, y que bueno, gracias a Dios, que el Señor lo siga bendiciendo y que les dé palabra. Pero el Señor no obra de la misma manera que obra Él. ¿Por qué? Porque Él dice, ustedes, cuando a mí me tocó ver un video de que los derechos humanos de los prisioneros y los derechos humanos a los que no hacen daño, ¿qué? ¿Dónde están esos derechos humanos? Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia, y aquí lo vamos a ver en la palabra del Señor. Dice, el perdón, como ahorita les leí, se los mencionaba, Dios tiene la solución
para esa amargura, porque al final del día es una amargura o es una herida que nosotros venimos arrastrando del pasado. Podemos ver a pandilleros, prostitutas, drogadictos, narcotraficantes, pero al final del día nosotros no sabemos lo que hay dentro de ese corazón o cuál es la forma en la que Dios los está, porque Dios permitiera que pasaran por ese tipo de situación para que ellos pudieran comportarse de esa manera, ¿verdad? Porque son así, porque son tan violentos los pandilleros, porque roban, porque extorsionan, porque la prostituta se mete con hombres casados, porque la cobra por un servicio sexual, porque el narcotraficante mata, porque hace droga, porque la envía, porque el ratero, porque roba, porque... Entonces hay muchas preguntas que nosotros podemos añadir, ¿verdad? Donde se basa de por qué es su comportamiento, pero más sin embargo nosotros no vemos las heridas que ellos vienen acarreando, no vemos lo que hay dentro de su corazón, no vemos por qué su comportamiento es de esa manera. Dice aquí la palabra del Señor en el libro de Mateo 9:2, dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico. Aquí habla de un paralítico. ¿Qué es paralítico, hermana? Pues que el varón había nacido con una discapacidad o que contaba con una discapacidad. La Biblia no relata qué incapacidad él tenía, ¿verdad? Sino que explica que era un paralítico, que no podía caminar, pero no sabemos si venía así de nacimiento o si realmente, pues muchas veces en accidentes nos podemos quedar paralíticos o lisiados. Dice que estaba el paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, porque dice la palabra que trajeron, tenemos que poner atención, escuchemos que la palabra dice que trajeron a este paralítico. El paralítico no llegó a buscar a Jesús. Al paralítico lo trajeron, al que estaba enfermo lo trajeron, al drogadicto lo trajeron, a la prostituta la trajeron, al maldiciente lo trajeron, al narcotraficante lo trajeron y dice la palabra del Señor, y al ver Jesús, el Señor vio la fe de ellos. Nosotros a veces en esas situaciones, siendo el pandillero, siendo la prostituta, siendo el narcotraficante, no tenemos la fe que necesitamos para ser perdonados, porque aquí mismo en la palabra más adelante dice que el Señor Jesucristo le comenta, tus pecados te son perdonados. No sabemos en qué forma había pecado ese varón, pero no tenía fe. El varón no tenía fe, más sin embargo, los que los trajeron sí tenían fe. Gracias al Señor Jesucristo, gracias a la fe que ellos traían, el paralítico fue sanado. Y dice la palabra, ten ánimo, hijo. ¿Por qué? Porque ese paralítico llegó, nosotros no podemos verlo, ni relata lo que el paralítico había sufrido, lo que él sentía en su corazón, pero aquí en la forma en la que Jesús le responde a ese paralítico, dice, ten ánimo. ¿Por qué ten ánimo? Porque dentro de él había fastidio, dentro de él había inconformidad, dentro de él había tristeza, dentro de él había amargura, dentro de él nosotros no logramos ver con nuestros ojos lo que hay dentro de cada corazón de las personas. Y muchas veces estamos tan heridos y tan dañados que nos cuesta trabajo perdonar
o sentí perdonar o pedir perdón. Porque decimos, ¿cómo vamos a pedir perdón? Pues si yo ni mala. Incluso hay gente que si usted lo invita a la palabra a escuchar, dice, no, pero pues si yo no soy nada, yo no he hecho nada malo, ¿yo por qué? Y maldecimos, y tomamos, y echamos maldiciones, y hablamos del prójimo, y decimos, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo crees? Si yo no he matado a nadie. ¿Cómo crees? Si yo nunca he robado. ¿Cómo crees? Si yo nunca... Pero sí robamos ilusiones, sí matamos ilusiones, incluso a personas, ¿verdad? Hay personas que llegan bien entusiasmadas contándote algo y tú dices, pues tú no vas a acabar eso. Hay gente que incluso llegan sus hijos y que voy a estudiar, no sé, tal carrera, ¿verdad? Por decir un nombre, voy a estudiar para maestra. Ay, sí, pues si nada más un mes vas a durar porque pues tú todo empiezas pero nada terminas. Entonces, aunque esa persona esté ilusionada con hacer esa carrera, con aprender, con enseñar, con lo que él tenga planeado, nosotros con esas simples palabras ya le matamos la ilusión y desanimamos a esa persona a que quiera hacer lo que hacía. Incluso hay niños, ¿verdad?, que nacen en un hogar disfuncional donde mamá no está, donde papá no está, donde hay alcohol, donde hay droga, y ellos van aprendiendo lo que ellos ven y terminan afectando a demás personas porque crecen y matan, secuestran, e incluso hay gente que hasta violan. ¿Pero por qué violan? Porque ellos fueron violados cuando eran pequeños. Y creemos que ellos no merecen el perdón. Yo sí merezco un perdón, Señor, porque yo crecí en tu casa, porque yo siempre he sido sierva tuya, Señor, porque tú me perdonaste, tú me redimiste con tu sangre y yo sí lo merezco. Pero mi hermano, el que era un violador, no lo merece el perdón. Mi hermano, el que era un asesino de niños, no lo merece. La persona que está a mi lado era narcotraficante, él no merece el perdón. Yo sí, Señor, porque yo siempre he estado en tu casa. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Romanos 12:19, dice la bendita palabra del Señor, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Así dice Dios. Nosotros muchas veces nos llenamos de tanta ira, de tanto enojo, pensamos que nosotros, que Dios nunca va a hacer nada por esa persona, ¿verdad? Que Dios nunca, me mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo, ¿y qué quieres tú? Que también maten al asesino de tu hijo, que lo encarcelen, que le den 100 años de cárcel, que nunca salga. Buscamos una venganza terrenal, pero dice la palabra del Señor, pero mía es la venganza. Pero tú, ¿qué crees? Yo te lo voy a poner yo soy madre de familia para la gloria del Señor, soy madre, y si un hijo mío se equivoca, yo le voy a decir algo, hermana. Si un hijo mío viene y me dice, mamá, hice esto mal, pero me equivoqué, perdóname, mamá. Yo no lo quería hacer, mami, pero lo hice, perdóname. Y yo lo voy a regañar y lo voy a confrontar y lo voy a corregir, pero lo voy a perdonar, porque es mi hijo. De la misma manera es con nosotros, Dios. El mundo nos podrá condenar, nos podrá hacer sentir que no valemos nada, que somos malos, que somos pecadores. Pero el Señor, tenemos que tener la convicción de que el Señor nos va a perdonar. Y cuando el Señor nos perdona, hermano, viene sanidad a nuestra vida, viene sanidad a nuestra alma. El Señor nos confronta como un padre a un hijo que corrige, ¿verdad? La palabra del Señor dice que padre el que ama corrige y disciplina. Y de la misma manera que lo hace el Señor, nosotros lo hacemos como padres.
Y nosotros somos sanados de esas ofensas que vivimos de niños. Somos sanados, dice, hay una restauración, una reconciliación y una restitución con la persona. Ahora usted me ha de preguntar, hermana, ¿qué es perdonar? Perdonar es un acto de voluntad, es una decisión, no un sentimiento. Pues no basa en emociones, así que no esperes sentir el deseo de perdonar porque jamás lo harás. Perdonar es liberar o dejar ir a una persona a la cual nos ligamos a causa de las ofensas, es cancelar una deuda pendiente. Dice, perdonar tampoco es una alternativa, es un mandato de Dios. ¿Usted cree, hermana, que si nosotros fuéramos pidiendo perdón cuando fallamos, no habría tantas inconformidades, ¿verdad? Es como ahora la guerra, ¿verdad? Que hubo un encuentro con dos países diferentes, creo que eran los rusos. Bueno, no voy a entrar en contexto de qué países, ¿verdad? Pero que hace poco hubo como que una guerra donde estuvieron afectando, y no una guerra así como una guerra mundial, no, claro que no, pero como entre dos países, ¿verdad? Hubo como un altercado, porque nos cuesta trabajo pedir perdón o reconocer, el simple hecho de reconocer que estamos mal, pues también nos cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces hacemos daño a miles de personas y eso no está bien, hermana. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermana, nosotros a veces no podemos ni perdonar cuando nos quitan algo que a nosotros nos gusta. Nos cuesta trabajo perdonar. Incluso en las familias hay hermanos que se hacen daño y entre hermanos no se pueden pedir perdón, hermanos de sangre, y la mamá no puede lograr que los hijos se pidan perdón, pero Cristo sí puede, hermana, en el nombre de Jesús. Perdonar no es olvidar. Muchos piensan que cuando perdonamos jamás volveremos a recordar lo que pasó. Piensa que ya se borró todo de la mente y que ya lo olvidaremos para siempre. Eso no es así, hermana, fíjese. Aunque no se olvida nuestro pasado, podemos ser libres de todo sentimiento negativo que hayamos albergado en el interior por mucho tiempo. La única manera posible de lograrlo es a través del perdón. ¿Sabe? En una ocasión, hermana, yo le voy a hacer un comentario. A mí me comentó en una ocasión yo estaba viendo un testimonio. A mí me gusta mucho ver testimonios y poderlos compartir. En esa ocasión, hermana, fíjese. En esa ocasión me toca escuchar el perdón me toca escuchar un testimonio de un varón que dice que él era feliz, que él tenía su niña, una niña de unos 6, 7 años aproximadamente, y que un día iban caminando por la calle. Y que de repente viene un carro a toda velocidad y atropella a la niña, hermana. La atropella y la niña pierde la vida. El varón estaba destrozado, hermana. Al contar este testimonio, él estaba destrozado. Dice, yo perdí a mi hija, pero yo hoy vengo a dar testimonio que el Señor me salvó. Y yo no puedo terminar este testimonio sin que mi hermano esté presente. Y viene un hermano en Cristo, hermana. Y dicen, a mí me dolió tanto la pérdida de mi hija y el Señor vino y me consoló, me restauró, me libró de mis pecados, me sanó. Y hoy para la gloria les digo que mi hermano, al que yo
Ellos juntos, hermana, ellos juntos estaban haciendo campañas de evangelización y hoy venimos juntos a hablarles que hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios restaurador, porque la persona que iba dentro de ese automóvil era una persona alcohólica, era una persona dañada, era una persona que necesitaba el perdón de Dios. Dice, y hoy viene conmigo mi hermano a dar testimonio del perdón, hermana. Viene a dar testimonio del perdón. Y este varón, mi hermano que está aquí a mi lado, es el asesino de mi hija. Imagínese, hermano, lo que Dios hace, lo hermoso de lo que Dios hace. Porque él en la carne, ¿usted cree que él hubiera querido perdonar al varón que mató a su hija, que fue culpable? A lo mejor no lo hizo intencionalmente, pero fue un accidente que por el alcohol lo provocó. Y los dos eran usados de gran manera, porque uno era el alcohol, el que mató a su hija, y el otro era el padre, el que perdió a la hija. Pero ellos iban juntos predicando el evangelio para la salvación de las almas. Hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo puedo saber que ya perdoné? Si has perdonado realmente cuando recuerdas el daño que te hicieron, es muy seguro que ya no sientas ningún sentimiento negativo dentro de ti. Recordarás que ya no dolerá. Es un beneficio muy grande, hermana. Es un beneficio muy grande el poder perdonar, el poder ser perdonados como Cristo nos amó a nosotros, hermana. El Señor nos ama tanto, hermana. El beneficio del perdón es para nosotros mismos, no para la persona. Es porque a veces la falta de pedir perdón o la falta de ser perdonados por dentro nos está matando, hermana. Nos está matando y eso no quiere el Señor. Amén, hermana. Vamos a orar. Vamos a dar la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar por todas las personas que necesiten ser sanados, que necesiten el ser perdonados, el que necesite perdonar. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta mañana, Señor, te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque con tu misericordia, Señor, esta mañana, Señor, podemos glorificar tu nombre, podemos hablar de tu palabra, lo que tú nos enseñas, Señor, lo que tú nos enseñas y nos corriges, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos perdonaste, Padre Celestial, porque en tu palabra dice que con amor eterno nos has amado y que por eso nos prolongaste tu misericordia, Señor. Ayúdanos a perdonar, Padre, ayúdanos a ser sanados, Padre. Ayúdanos a pedir perdón, Padre. Si en algo te hemos fallado, Señor, te perdonamos. Si he fallado a mi prójimo, si he fallado a mi madre, si he fallado a mi padre, Señor, ten misericordia de mí, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder ser luz en las tinieblas, Padre Celestial. Ayúdanos a perdonar, a sanar, Señor, a que esa necesidad, de esa falta tan grande del perdón no nos ayude, no nos carcoma por dentro, Señor, sino que por tu gracia y por tu misericordia nos ayudes a perdonar, Señor. Yo oro hoy en el nombre de Jesús, Señor, por esas mujeres, por esos varones, Señor, que han sido tan dañados en sus vidas, Señor, que han pasado por tantas situaciones tan difíciles, Señor, que les ha sido difícil perdonar, Señor. En tu palabra dice, Señor, que tú nos perdonas, Señor, que nuestros pecados no son perdonados y que tú nos perdonas y nosotros te creemos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Yo te oro, Señor, por esas personas que necesitan, Señor,
pedir perdón a su esposa, a su madre, a su padre, Señor, a sus hermanos, Padre, a su vecino, tantas faltas que cometemos día con día, Señor, que creemos estar bien en nuestro propio entendimiento, Señor, pero tú te glorificas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, Padre, te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por tanto amor y por tanta misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.